Mateo 2, del 13 al 23. Cuando ya habían ido, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, retiró a la región de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret, porque esto cumplió lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Qué pasaje, ¿eh? Volvemos a encontrarnos a José teniendo un sueño, ¿verdad? Primeramente tuvo un sueño antes de nacer Jesús, donde un ángel le explicó cuál era el plan de Dios con María y el niño que llevaba en su vientre. Y ahora encontramos de nuevo a José con otro sueño intranquilo, y otra vez en ese sueño un ángel de Dios, un mensajero, le va a comunicar algo importante y urgente. Hay peligro, es necesario huir, hay que irse rápido. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga. Date prisa. Esto es para allá. Levántate de inmediato. El motivo: Herodes, sabiendo del mensaje de los sabios de Oriente de que había nacido ya el esperado niño rey, ha ordenado matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en los alrededores. Cuando se escribe el Evangelio, está muy presente, bueno, había pasado ya tiempo, pero estaba presente en el contexto, la gente sabía la crueldad de Herodes, quien incluso en los últimos años de vida de este Herodes el Grande, mandó ejecutar a 3 de sus hijos y a una de sus esposas. Eso por sus supuestas conspiraciones, ya fueran conspiraciones de verdad o conspiraciones que él tuviera en su cabeza. Porque este hombre, cualquier cosa que interpretase como una amenaza, lo mandaba ejecutar. Es como el Kim Jong-un de hoy en día, pues, en su tiempo. Herodes, aunque gobernaba como un rey vasallo de los romanos, él no era judío, él era idumeo, pero estaba al corriente y le habían informado de que el Mesías sería un descendiente de David, el rey legítimo, ¿no? Y eso en su cabeza para él era una amenaza también. Entendía que si venía el rey legítimo, pues entonces él se tenía que ir, ¿no? Aquí tenemos ya el primer destello de cómo el Mesías de Dios para los poderes de este mundo es visto como una amenaza. El reino de Dios va a ser una amenaza para los poderes injustos.
Y el sistema de este mundo, todo el poder adversario, Satanás, patalea de rabia ante el reino de Dios, porque el reino de Dios es otra cosa bien distinta a cómo funciona el reino, como decimos tantas veces, a cómo funciona el mundo. La semana pasada veíamos, como en el portal, ¿no?, el niño envuelto en pañales. Hoy lo vemos envuelto en peligro. Jesús, Emmanuel, es Dios con nosotros, hasta en lo vulnerable de las amenazas, en lo vulnerable del peligro, en las persecuciones. Luego, si afuera de micrófono os digo otras cosas si queréis. No porque porque sean secretas, ¿no? Entre nosotros no. Pero hay una pregunta y es, ¿seremos capaces de darnos cuenta del valor de esto para quienes tienen que huir a día de hoy? ¿Para quienes tienen que emigrar por peligro de muerte? ¿De verse amenazados? Nos dice algo esto. Además es interesante cómo Mateo, como me gusta recordar, yo diría que casi todos los años, y no solamente con este pasaje, sino porque lo hace de manera en cómo organiza su evangelio, pero el evangelio de Mateo narra la historia de Jesús en un orden parecido a la historia de la vida de Moisés, ¿no? Jesús es un libertador mucho mayor que Moisés, porque él es el Logos de Dios, ¿verdad?, encarnado, pero las referencias están expresadas en el evangelio para que se vea, pues, ese paralelo y además esa continuidad con la historia de Israel. Nos acordamos entonces que muchísimos siglos antes Moisés tuvo que ser puesto en el canasto, el famoso canasto, en el río cuando era un bebé para salvar la vida de un faraón que quiso matar a todos los bebés hebreos. Pues ahora en Jesús vemos ese paralelo con este otro monarca también en contra de Dios que quiere igualmente aniquilar la vida frágil de los bebés. Además, para que sigamos viendo el paralelo, donde va a emigrar la Sagrada Familia es a Egipto, ¿no?, a la tierra donde vivió Moisés. La frontera de Egipto quedaba a 150 kilómetros, tampoco era tanto, desde Belén. Allí se refugiarían siempre. Esto ya es una tradición de que muchos judíos iban a Egipto, ¿no? Había muchas colonias en Egipto de judíos. Hay una muy famosa, pero ya en el tiempo de Jesús ya estaba de capa caída, que es Elefantina, se dice. Elefantina, ¿no? Que incluso tenía una réplica del templo de Salomón, o un templo parecido. Hubo varias colonias de judíos allí. Y allí estaban refugiándose. Cuando en el prólogo del Evangelio de Juan leemos que eso de que los suyos no le recibieron, nos hace ver que Jesús, siendo la luz, nace en este mundo oscuro que no quiere darle espacio para él. Ni su propio pueblo en el primer momento, y menos el poder político, como vemos. No hay espacio para Jesús, pero es que no hay espacio para que nazca. Lo tiene que hacer en un establo, y no hay lugar para él bajo el régimen de Herodes, que siendo un bebé tiene que huir con su familia, siendo un niño que todavía no sabe ni hablar. No hay sitio para él. Por supuesto, todavía, actualmente, Jesús no tiene espacio en muchos corazones. Es verdad que amamos más la oscuridad que la luz que deja ver, pero también muchas veces somos los propios cristianos los que hemos dado a conocer un Jesús muy distorsionado. También hay que reconocerlo. Y a veces nosotros corremos el riesgo de acoger en el corazón, voy a usar esa expresión, de acoger en el corazón al Jesús que el sistema de este mundo nos vende. Una versión domesticada de Jesús. Y en estas fechas, por ejemplo, un Jesús al servicio del mercado, ¿no? Otras veces, un Jesús, para colmo, dócil ante los Herodes de turno.
tiranos del pasado o tiranos con cara amables del presente, o no tan amables. El evangelista, o los evangelistas, inspirados por el Espíritu, cuando nos ofrecen estas historias de Jesús, incluso haciendo estos paralelos con la historia de Moisés, nos invita a leer la historia de la revelación, también la historia del mundo, la historia de nuestro Señor, haciéndonos reflexionar todo el tiempo. Lo he dicho antes, ¿no? Moisés, el fundador de Israel, fue salvado de las garras de un faraón tirano. Ahora Jesús, Dios encarnado, el fundador del nuevo reino, de la nueva realidad, de la nueva tierra prometida, del Israel escatológico, también se va a poner a salvo de un tirano. El mundo está bajo tiranía de distintos signos. El mundo vive lo que vive, ¿no? Vive injusticia, desequilibrio, guerra, hambre, muerte, enfermedad, abusos. En la lista. Y nuestro Dios ha venido a este mundo. Ha tomado nuestra realidad humana, haciéndose uno con nosotros, viviendo la experiencia de este mundo alienado y roto. Él, y nunca mejor dicho, en carne propia. De modo que todos podemos ver en Él, en Jesús, nuestro espejo y nuestro Salvador. No como algo lejano que nos salva desde arriba, sino que es tan cercano y tan íntimo como uno igual a nosotros. Y se ha solidarizado en esa encarnación con las personas vulnerables y pisoteadas. Porque Él, desde su mismo nacimiento, que lo tenemos aquí representado, ha sido despreciado y pisoteado. Ya puedes buscarle tú como sea, el sistema, la situación, en un pesebre. En un pesebre. Cuando no nos ponemos mucho a pensar en lo que llaman los teólogos, los exégetas más bien, el Sith-Leben, que cuando el evangelista o la comunidad que va escribiendo el Evangelio, ¿no?, recordando y van compilando los dichos de Jesús y tal, no nos paramos a ver el contexto de aquella primera comunidad a la que se le están narrando las cosas, ¿no? Y aquella comunidad a la que se escribe es una comunidad desplazada. Es una comunidad sospechosa, vulnerable, bajo amenaza. Una comunidad de cristianos de origen judío que han tenido, bueno, que están asentados probablemente, según todos los 90% de los especialistas, en Antioquía, la capital de Siria. Son cristianos inmigrantes, porque los que reciben el Evangelio de Mateo en primer momento son un pueblo que ha tenido que irse al exilio después de haber visto la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo por los romanos en el año 70. Y esa comunidad cristiana no necesita mucha poesía ni muchas tonterías. Oye, que yo estoy a favor de la poesía, ¿eh? Lo que necesita es un espejo, lo que necesita es un Salvador, lo que necesitan es a su Señor y comprender su situación a la luz del Evangelio completo. Y estas cositas, estos detalles, tienen mucho sentido, tienen mucha luz. Y hoy en día, y como digo, luego fuera del micrófono, si queréis os digo, cristianos que emigran por verse amenazados de distintas formas, tienen en Jesús a quien mirar. Cuando decimos que Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es porque realmente en las situaciones chungas ha padecido como nosotros, ha padecido con nosotros, ha padecido estando con nosotros y sigue estando, y sigue estando. Lo ha vivido y lo vive. Y por experimentar, ha experimentado hasta la cruz. El inocente, juzgado, sentenciado y condenado como un culpable. Sin tener pecado por nosotros se hizo pecado. Ha llevado todo lo humano. Mira el mundo de ahora. Yo no voy a dar nombre. Bueno, no sé si daré nombre. Mira los diversos conflictos que hay. No solamente los conflictos bélicos, que también hemos estado antes orando. Todo lo que hay. Las tensiones políticas en Oriente y en Occidente.
Juan, y en el país de las libertades. Herodes no es ya un rey antiguo que nosotros leemos en la Biblia, pero que ni nos va ni nos viene, que está ahí en el relato. Herodes es el nombre bíblico del miedo organizado. Es el poder que para salvarse a sí mismo y su sistema sacrifica inocentes. Aplica tantas cosas. Es aquello que en nombre de la ley o en nombre del sistema o de lo que sea está dispuesto a ir por los vulnerables, por los inocentes, en este caso, a por los niños, ¿no? Desde una orden, eso sí, ¿no? Desde una orden de despacho para tener aparentemente las manos limpias. Herodes no se bajó del castillo con la espada. Herodes son las injusticias que se firman, como digo, desde los despachos, desde los palacios, mientras que por culpa de eso se oye un llanto en las calles. Ahí tenemos el versículo 18. Una voz se escucha en Ramá, llantos y sollozos copiosos. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Reina Valera. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque perecieron. Los Herodes de todos los tiempos van a tener miedo siempre de las propuestas del reinado de Dios. Van a tenerle miedo al niño Jesús, ¿no? No porque el niño sea fuerte según el mundo, sino porque representa otro modo de reinar, el reino de Dios, que pone en jaque a los sistemas, hasta nuestro favorito, los pone en jaque. Siempre que haya injusticia, siempre que haya... Y los poderosos no solamente a nivel político, puede ser de macroempresas y todo esto. Los poderosos, bajo su condición humana, bajo el pecado, están, ahora aquí me pego un vacile, incurvatus in se. Es como decía Lutero, que están vueltos hacia sí mismos, encerrados en su propio interés, ocupados en alimentarse a sí mismos, su orgullo, su imperio, su sistema, lo que les beneficia, siendo incapaces de abrirse plenamente a Dios y al prójimo. Ya no importa destruir el futuro de todos, mientras eso le permita al que sea seguir en el trono o seguir en el poder, seguir. Pasa también, puede aplicar a muchas cosas, incluso los grandes imperios industriales y los estragos ecológicos. Pero creemos en un Dios que le da la vuelta a la tortilla. Creemos en un Dios que hace que la antigua tierra de cautiverio, como fue Egipto, para el pueblo de Israel, se convierta ahora, para el niño Jesús, en tierra de refugio y protección. Fíjate, ahora que los inmigrantes, pues en distintos contextos de Europa o de Estados Unidos o de tantos sitios, están siendo perseguidos, vemos que José y María y el niño se convierten en inmigrantes en tierra extraña, en Egipto. No sé si esto nos dice algo. Tenemos un Dios que desde la fragilidad rompe las imágenes falsas que podamos tener de Dios, imágenes usurpadoras de otros dioses, y nos dice que el Dios verdadero no es o no está aliado con los Herodes, por mucho que estos se hagan fotos con la Biblia en la mano. Y los hay de diversas ideologías, que todos hemos visto las fotos de Trump con la Biblia, o las fotos de Maduro con la Biblia, o las fotos de... No, hay un collage incluso con distintos líderes políticos. No. Las madres de Belén, que lloran en el relato por la matanza de sus hijos inocentes, no son un símbolo abstracto, no son una cosa que leemos nosotros y ya está. Claro, ahí está. Pero son también las madres que pierden a sus hijos en las guerras sanguinarias actuales. Son las madres
de los barrios olvidados Te pones a ver esas imágenes que son tan impactantes de Brasil, que ves las grandes mansiones con esas piscinas y esas casas tan lujosas, y ves cómo un muro los separa de la favela y tienes en una misma foto aérea los dos barrios separados por un muro. ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¡Qué vergüenza! Y son también las 400 personas desamparadas en Badalona ahora mismo, durmiendo al raso en pleno invierno. Yo entiendo que las cosas se tienen que regularizar, evidentemente, pero cuidado con cómo lo hacemos. ¿Qué es eso? Estas madres del relato nos llevan a pensar en otras madres, como digo. Son las madres que son expulsadas ahora mismo de Estados Unidos, a pesar de llevar 30, pongo un caso real, a pesar de llevar 30 años allí, trabajando, con sus estudios allí, con su casa allí. Como la hermana, lo puedo decir perfectamente, la hermana de un pastor nuestro, de la IE, que es mexicana y ha vivido 30 años allí. Tiene su casa allí, su familia allí, su trabajo, y ha sido de vuelta a México. ¿Cómo se come esto? No sé, pero... Y por supuesto son sobre todo las madres que tienen que despedirse de sus hijos en ataúdes demasiado pequeñitos, ya haya sido por lo que haya sido. Este versículo 18, donde vemos los llantos de las madres sin consuelo, nos resulta incómodo por eso mismo, porque no hay un consuelo inmediato. No hay explicación, solo hay injusticia y una herida muy abierta. Solo hay llanto, desgarro, dolor. La Biblia no justifica a Herodes, no justifica la injusticia. La Biblia ni siquiera justifica estas cosas en nombre de Dios, pero nos permite llorar con Dios, con el Dios que se nos da a conocer ahí. Y si queremos reír con los que ríen y llorar con los que lloran, como dice Pablo en Romanos, pues realmente estamos viviendo un tiempo importante que como iglesia tenemos que acompañar a otros en sus llantos. Yo no sé, el mundo está descuajaringado. No sé. Y esto que estoy diciendo, a los que no ven por internet, aquí es que está un portalito de Belén, es la cara militante de las Navidades. De las Navidades cristianas, de los que hemos conocido a Jesús, de los que vivimos el Evangelio, la consecuencia de que tengamos un Mesías que es Dios con nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso en nuestras realidades? Es un Mesías que promete algo nuevo, el reinado de Dios, pero que ese reinado se va ejercitando ya en el presente, porque nuestra fe no es evasión, y eso es muy peligroso en los ambientes cristianos, y los evangélicos no nos escapamos de eso. Una fe que te aparta y... No. Es resistencia en esperanza, porque en nuestra propia vida hemos experimentado la reconciliación con Dios, hemos saboreado el Espíritu de Dios, sabemos qué es lo que viene y sabiendo eso yo soy inconforme ante lo que ocurre, que es injusto. Perdonadme si esto os ha parecido algo así como una especie de mitin político. Yo siempre procuro no tergiversar el Evangelio, pero hacéis bien en cualquier caso de ejercitar el discernimiento del Espíritu Santo. Yo invito a que lo sigáis haciendo también en vuestras casas, con este texto y, por supuesto, con todo el Evangelio entero. Yo estoy convencido, de verdad, de que Dios tiene mucho que decirnos en nuestro presente y creo que este pasaje que hemos leído tiene mucha fuerza y mucho que decir. Soli Deo Gloria.